Algunos dicen que las expotencias coloniales deberían volver obras de arte y objetos culturales tomados durante las conquistas. ¿Usted qué opina? Que algunos sí y otros no. ¿No? Por ejemplo, si toda la riqueza de Irak, si estuviera en Irak, pues el Daesh lo habría destruido toda por completo. Si toda la riqueza de Afganistán estuviera en Afganistán, ya se la habrían cargado los talibanes. Mucha gente se olvida que no es que llegaron, se los robaron, dieron a alguien un palo en la cabeza y se lo quitaron. Es que fueron a comprarlo y se los vendieron. La responsabilidad no solo es de aquellos que lo compraron, también es de aquellos que lo vendieron. Hay casos que son absolutamente extremos, como es el caso de los mármoles del Partenón. Los mármoles del Partenón, que yo he visto en el Museo Británico, los mármoles de Elgin, que les llaman, fueron retirados para que no se destruyeran durante la guerra. Y se quedaron en el Reino Unido. Y el Partenón, donde deberían estar, está allí. Ese es su lugar. Entonces yo creo que esos deberían ser devueltos absolutamente del todo. Pero la cuestión es que eso se tiene que resolver caso por caso. Pero no puedes haber ido en el siglo XIX, comprar algo, traértelo, y luego te digan que fue producto de un saqueo. Porque no todos los casos son productos de saqueo. Es otra vez un exceso de simplismo que pone malos y buenos y ya te quitas de problemas. No. Una de las grandes formas de saqueo arqueológico en México, y eso sí yo lo sé, no solo porque estudié antropología, sino porque, sin acabarla, no acabé, sino porque he trabajado en el tema y he tenido amigos como Don Patterson, que ha trabajado muchísimos años en la arqueología en México. Es gente que hace hallazgos arqueológicos y que no son suizos, ni belgas, ni sudafricanos, son mexicanos. Luego buscan un estadounidense y se lo venden. Países, gobiernos enteros que dieron el permiso para explorar y exportar. Pues hombre, si el país lo dio, tú dispútelo con tu gobierno. Evidentemente esto no se aplica en todos los casos, pero por otro lado, también hay que tener en cuenta el cuidado que han tenido con los restos arqueológicos con las riquezas que no se fueron del país, cómo han sido cuidadas al paso del tiempo. Porque si tú quieres el Templo Mayor para tenerlo en las condiciones en las que se tiene el Templo Mayor actualmente, pues igual mejor lo hubieras dejado enterrado, ¿no? Por poner un ejemplo. O si tienes Teotihuacán y te lo reinventas como se reinventó para reconstruirlo allí más o menos al gusto de un arqueólogo que no sabía de qué estaba haciendo, no podía saberlo, porque no existían planos de la pirámide del Sol y de la Luna, pero la levantamos ahí para que quede guapa. Si esa es la forma en que un país trata su legado histórico, pues tampoco tiene demasiada autoridad moral como para andar exigiendo otras. Lo que quiero decir es que es un problema muy complejo, con muchas aristas y que se tiene que ver caso por caso. No estoy para nada defendiendo el saqueo arqueológico, que lo ha habido, y que lo ha habido. Yo recuerdo, yo escribí para el periódico la historia de un italiano que fue uno de los grandes depredadores, una especie de pirata. Y cuando tú estás en el Museo Británico y ves una estatua, hay una estatua, si me acuerdo, de Amenofis II, y abajo tiene la firma que grabó el tarado en esa estatua milenaria que descubrió para luego llevársela al Museo Británico. Se la vendía al Museo Británico, otros le vendían al Louvre y había una gran competencia. Entonces creo que es muy complicado y creo que no hay que entrarle a lo fácil de todo y devuelvan todo, porque todos son malvados y aquí todos los que teníamos las riquezas pues somos buenísimos, ¿no? Que tampoco es cierto, y piensa que muchas cosas que hay en el Museo de Antropología en México, concretamente sobre culturas no americanas, han sido donaciones.